Buen día para todos. Hoy es el tercer encuentro que tenemos y este tercer encuentro está alrededor de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de su santidad el Papa Francisco. Hemos tomado dos secciones de esta exhortación para mirar el tema del querigma como anuncio, del querigma como un acto de comunicación, de darle a otros, de anunciarle a otros esa propuesta de buena noticia, ese mensaje que la misma exhortación va a llamar el mensaje más grandioso que tiene la humanidad. Entonces hemos visto el querigma inicialmente como vocación de todo creyente, ¿verdad? Como algo que responde a la gran pregunta por la existencia personal y por el sentido de la vida. Por otro lado, hemos visto el querigma como conversión, es decir, el querigma como una transformación de las estructuras, de las lógicas, de los pensamientos que tenemos los creyentes. Y ahora el querigma como anuncio, es decir, el querigma como un acto de compartir con otros, de llevarles a otros esta realidad, esta experiencia, este ser de la buena noticia en términos de reinado de Dios, en términos de evangelio, en términos de experiencia cristiana como tal. Entonces, creo que de los dos, hemos escogido dos secciones. En la primera sección hay una muy buena descripción de la realidad de la ubicación del querigma frente al anuncio de la iglesia y frente a la manera como el mundo ve el anuncio de la iglesia. Y en una segunda parte, las implicaciones que tiene el querigma a nivel social. Entonces, este probablemente será un video más corto, más breve, simplemente porque la encíclica, la exhortación apostólica, perdón, está muy bien armada, está muy bien pensada, está muy clara. Además, es muy fácil de leer y de comprender. Por eso en el documento solo encuentran unos pequeños comentarios, y aquí quiero hacer también unos pequeños comentarios de síntesis, un poco de lo que hemos estado conversando y de lo que hemos estado hablando. Lo primero es en el marco de cómo el mundo entiende y percibe, eso es lo más importante, cómo el mundo percibe el reinado de Dios anunciado por la iglesia. Tenemos que hacer muchísimos mea culpa, porque al parecer no estamos logrando que ese anuncio sea efectivamente un anuncio atractivo, seductor, fascinante para las personas, ¿verdad? Al pareciera, por el contrario, que nuestro anuncio es un anuncio que nos ubica, nos identifica como unas personas no muy gratas para el conjunto cultural de la humanidad. Les voy a poner un ejemplo de eso. El Papa Francisco envía un maravilloso, un precioso mensaje, preciosísimo mensaje, a la convención anual TED en Canadá. Entonces, TED es una organización que desde todas las orillas posibles del conocimiento y de ideologías y de religiones intenta enviar algo que ellos llaman ideas que vale la pena difundir y que son de ciencia, tecnología, espiritualidad, de liderazgo, de crecimiento personal, etc. Este año se hizo, por ejemplo, el primer conjunto de charlas TED de la sede general de TED en español. Ahí estuvo Jorge Drexler, estuvo un man de CNN, estuvo Ingrid Betancourt, la política colombiana que fue secuestrada. Y a esa convención anual, que sus videos son súper virales y sus conferencias son muy extendidas, mucha gente las ve para muchos temas, de educación se las recomiendo, además, de liderazgo se las recomiendo. El Papa envía un video más o menos en el mismo formato de las charlas TED, que son pocas ideas, poco tiempo, muy buenas ilustraciones. Él envía un video que se los recomiendo a esta conferencia. Y entonces yo entro y leo los comentarios del post en la página oficial de Facebook de TED y en la página web de TED. Y es impresionante
la cantidad de comentarios que atacan al Papa y que atacan a la Iglesia, no por lo que el Papa está diciendo en el mensaje específico a la convención, sino por el imaginario que existe culturalmente. Ese es un buen diagnóstico, digamos, del imaginario que existe culturalmente sobre lo que son los creyentes, lo que son las instituciones y lo que son los representantes y jerarcas de las instituciones católicas. Fue un baño de realidad muy fuerte, porque para mí el mensaje fue maravilloso y yo estaba feliz y lo compartí y tal. Por supuesto, empiezan a llegarme al feed en Facebook pues muchos comentarios en otras personas que también lo postearon y etcétera, de la maravilla del mensaje del Papa. Pero cuando entro a la página, que ya es una página de dominio mundial de gente que le encanta TED, en cualquier orilla de pensamiento del mundo, muchísimos mensajes me hacían darme cuenta cómo nos perciben a nosotros los católicos afuera del ámbito de nuestra religión. O sea, y eso es muy importante porque la encíclica Evangelii Gaudium parte en este punto de ahí, de cómo nos perciben y por qué nos perciben así. Entonces, claro, estamos catalogados como una institución corrupta, una institución que protege criminales, una institución conservadora, una institución que ha producido muchísimos pobres en el mundo con su defensa acérrima del capitalismo durante la Guerra Fría, una institución anclada en el pasado, una institución... Y claro, uno podría enseguida ponerse a la defensiva y decir, no, pero hay sacerdotes que han ayudado en la ciencia y no sé qué, y la iglesia y las obras sociales y tal. Pero yo creo que es buenísimo el mensaje Evangelii Gaudium, porque lo primero que nos dice es, hey, ¿qué tanto pie hemos dado en nuestra manera de anunciar el Evangelio para que la gente piense eso? ¿Sí? Y yo creo que es importantísimo que podamos tener eso muy en cuenta, porque nuestra primera actitud, que normalmente es defensiva, y la defensiva en la iglesia se llama apologética, o sea, nos pone en una posición peor todavía, porque coloca esto como si fuera un partido de tenis, ¿no? A ver quién golpea más duro. Y ha sido el ejercicio del Evangelio y de la Buena Nueva en el cristianismo, sobre todo en sus comienzos, y en los grandes recomienzos que han tenido muchas experiencias de los santos, ha sido un entrar en el diálogo en el que se propone y se seduce desde un descubrimiento diferente de lo que es la buena noticia. Entonces, ubiquémonos en cómo nos percibe el mundo y preguntémonos no por qué es eso dañino que ocurre en el mundo para que nos perciban así, ¿verdad? Sino preguntémonos qué es lo que no hemos hecho, ¿sí? Es que esto es como si yo quisiera enamorar a alguien, a una chica, quiero enamorar a una mujer, me encanta y me enloquece, pero cuando la veo la regaño, cuando la veo le critico la ropa, cuando la veo le digo que son esas horas de llegar, la invito a cine y le echo un discurso de la película y le analizo y luego le hago preguntas y la califico, y ella claramente no se enamora de mí, y yo digo que el problema está en ella, ¿sí? Que el problema está en que ella no ha sido capaz ni de entender, ni de acercarse, ni de descubrir el gran y maravilloso hombre que soy. Pero si salgo de mí, si veo la película, si me filmaran en ese acto de conquista, en ese proceso de conquista, me filmaran y me lo mostraran, yo diría, hey, el problema no es ella, el problema soy yo. El problema es que yo tengo, creo, unos talentos, unas capacidades, unas bellezas, unas vainas, y nunca se las mostré. Nunca se las mostré. Lo que hice fue cogerla y atacarla y hacerle ver que estaba equivocada en todo, y por supuesto que nunca se iba a enamorar de mí. Yo creo que un poco eso es lo que le pasa a la comunidad cristiana con el Evangelio frente al grueso del mundo. No logramos seducir. Y no logramos seducir muchas veces porque hemos
porque hemos hecho el ejercicio que a continuación nos va a decir el Papa Francisco y que es el primer tema de este momento de reflexión. Nos hemos especializado en los temas accesorios, punto 1. Nos hemos especializado en esos temas, además, vistos desde una ideología particular de la Iglesia, punto 2. Y hemos dejado de lado que el centro de la buena noticia es otra cosa y que hay un diálogo al interior mismo de la Iglesia sobre esos otros temas que exploran otras posibilidades y que no hemos, además, ni entrado ahí, ni lo hemos anunciado de esa manera. Entonces, ese primer tema es lo central versus lo accesorio. Esa misma discusión es la discusión con la que dos especialistas, por lo menos, plantean el conflicto de Jesús. ¿Sí? El conflicto de Jesús. Por un lado está Gertheisen, que es un gran historiador del cristianismo primitivo, y por otro lado está el cardenal Martini en varias de sus reflexiones que normalmente se daban en retiros, en el que propone cómo Jesús va a tomar unos elementos de la fe judía y los va a relativizar completamente, e incluso algunos los va a anular y otros los va a colocar ni siquiera en un segundo plano, en un quinto, sexto, séptimo y último plano, mientras que unos elementos los va a colocar como centrales y los va a radicalizar. O sea, nos va a pedir incluso más de lo que nos pedía el judaísmo. Pareciera que nos está sucediendo el mismo proceso en este instante, ¿sí? Para Jesús el mundo de los maestros de la ley, el mundo fariseo, el mundo de los saduceos, el mundo de todos los espectros que estaban ahí, se habían centrado en lo accesorio. Normas de pureza, normas del templo, normas del sábado, ayuno, las condiciones para ser discípulo en una escuela de rabinos, quién podía, quién no podía ser, las personas a las que se puede acercar o no se puede acercar, los procesos sacrificiales para acceder al perdón de los pecados. Todas esas características y condiciones que tenía el judaísmo, Jesús las va a relativizar, algunas incluso las va a desechar, ¿sí? Las va a casi que anular completamente, mientras que toma otros elementos, unos elementos que él considera esenciales, y los va a radicalizar, los va a absolutizar, va a decir que eso no solamente es lo más importante, sino que hay que hacerlo mejor todavía, ¿verdad? Fraternidad, perdón, misericordia, amor a los enemigos, amor a cualquier tipo de hermano, hermanarse con cualquier persona, fraternizarse con cualquier persona, que el acto de fraternidad parta es de la persona y no del otro, romper los vínculos de linaje, de tierra, de todo lo que hacía quien fuera destinatario de la promesa de Dios. No son demasiados principios los que Jesús va a considerar importantes, son pocos, pero los va a considerar sumamente elevados, y la propuesta de él va a ser sumamente elevada en términos de lo que el ser humano tiene que hacer en esas poquitas cosas: la vida, el perdón, la comunidad, el amor, la libertad. Mientras que todo el otro conjunto de lo que en su época se considera importante, lo va a relativizar. El Papa Francisco lo que nos está diciendo es que en la Iglesia Católica nos está pasando exactamente lo mismo. Por eso traigo a colación todo este proceso del análisis de la vida de Jesús y el movimiento de Jesús. Porque lo que nos dice es que nos hemos dedicado a unos temas que son accidentales y hemos descuidado los temas centrales de la Buena Nueva. Y hace unas definiciones que están en el texto de la Buena Nueva, ¿no? Un amor misericordioso, un amor escandalosamente bondadoso, un amor incondicional, un amor que no se puede separar de nosotros y que ha sido expresado en la vida, en la pasión, en la muerte y en la resurrección de Jesús. En su manera de acercarse a las personas, de anunciar la buena nueva del reino, etc., está condensado ese amor de Jesús, que es el centro del querigma. Es el centro del querigma, es el centro de la fe. Entonces, hoy en día tendremos que plantearnos la pregunta por lo central y por lo accesorio. Y la pregunta básicamente es si nuestra predicación y nuestros procesos de evangelización apuntan a lo central
o apuntan al accesorio, y con qué frecuencias de tiempo y con qué cantidades de palabras y de temas que tratamos en nuestras campañas, procesos, reuniones y demás, ¿verdad? Y eso quiero centrarlo como dividirlo como en tres partes. Uno, por un lado, las verdades. ¿Listo? Las verdades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener muy clara la diferencia entre el anuncio del querigma y la manera como la iglesia ha formulado sus grandes conjuntos de afirmaciones de fe, ¿verdad? Es decir, los dogmas. Hay un terreno que separa el querigma del dogma. Y existe la tendencia en la evangelización católica, muchas veces, de evangelizar transmitiendo el dogma y no transmitiendo el querigma. Hay una profunda relación entre ambos, pero no son lo mismo. Ojo, no estoy diciendo que sean antagónicos, para nada, están profundamente relacionados, pero no son lo mismo, Y hay una distancia entre ambos. El querigma es un anuncio que le da sentido a la vida, ya lo hemos dicho, es un anuncio que inspira, es un anuncio que motiva el cambio, la transformación. Por otro lado, el dogma es un terreno seguro para decir que eso en lo que creemos no es una locura, no es una insensatez, que tiene una lógica, que pertenece al mundo de lo que es entendible entre los seres humanos, ¿verdad? El querigma es una fuerza transformadora de la vida. El dogma es una formulación lógica, sistemática, estructurada, que entra en diálogo con otros saberes. Lamentablemente se ha quedado un poco en formulaciones de la academia tomista, y desde la Ilustración pues la academia cambió una cantidad de cosas, de lógicas y demás, que algún día esas formulaciones ojalá tengan que revisarse, porque si eran lógicas y si eran verdades afirmativas dentro del campo de pensamiento de la escolástica, deben serlo dentro del campo del pensamiento de la modernidad y de la posmodernidad, sin lugar a dudas. Por eso es otra historia de lo que tendríamos que hablar. Pero lo importante es que si nosotros estamos como iglesia haciendo un anuncio de evangelización de los dogmas en categorías que son antiguas y descuidamos el querigma, que es un anuncio inspirador, un anuncio que faculta, un anuncio que capacita, un anuncio que transforma la existencia, pues sin lugar a dudas nos vamos a ganar ese terreno, esa manera de concebirnos de la que hemos hablado al principio. Entonces, por un lado, las verdades. No es lo mismo hacer una insistencia en la existencia de Dios, ¿verdad? El ejemplo de la película Dios no ha muerto, que no es una película evangelizadora, es una película argumentativa, apologética, pero no evangelizadora. No estoy diciendo que nadie pueda resultar evangelizado con eso. Lo que estoy diciendo es que no pertenece al campo del querigma, ¿sí? Pertenece al campo de la comprobación de la existencia de Dios, ¿verdad? Pero el querigma no es una comprobación de la existencia de Dios. El querigma es un anuncio de la realidad del amor de Dios, que ha generado con contundencia transformaciones en la vida de los seres humanos a partir de la comunión con Jesús. Y eso es otra cosa, porque eso es una experimentación profunda del sentido de la existencia, no un ceder ante un argumento y decir, ok, sí, creo que Dios existe. Espero que me entiendan la diferencia. O sea, el anuncio querigmático como anuncio de una verdad de salvación no entra en la categoría de las discusiones argumentativas sobre ciertas verdades de fe. Por un lado, lo que tiene que ver con la verdad. Por otro lado, que tiene que ver con la moral, que ha sido la mayor insistencia y el mayor centro de atención de la predicación cristiana durante muchísimo tiempo. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Y específicamente lo que no se puede hacer. Y específicamente lo que no se puede hacer entre el ombligo y la rodilla, ¿verdad? Y resulta que esa insistencia nos ha ido desencadenando en una serie de discursos y una serie de prácticas y una serie de testimonios que centran la existencia en algo en lo que el Evangelio nunca está centrada en la existencia, ¿verdad? No está centrada en las relaciones sexuales.
pero tampoco está centrada en otros comportamientos. Entonces, pero pongo ese como ejemplo porque es uno de los que con mayor insistencia se ha tratado y con mayor insistencia se identifica a los católicos como personas que tienen una cantidad de opiniones y de reglas sobre eso. Pero curiosamente en el Evangelio no aparecen esos temas en discusión, o sea, no aparecen esos temas como centrales. Lo que aparece en la moral como central no es los comportamientos pecaminosos, el pecado, etcétera, ya lo hemos dicho en algunos de los comentarios de la lección pasada en el WhatsApp, sino lo que aparece como central en la moral, en el Evangelio, es la misericordia activa por el otro, es decir, mi intención de ir a hacerle el bien a los demás, ¿sí? A rescatarlos desde un interés genuino y desde un amor fraternal real, ¿verdad? Que no es un sentir, sino una puesta en marcha de mis capacidades para mejorar alguna situación en alguien. Eso es muy importante. En la moral nos hemos dedicado a muchas cosas accesorias. Nos miramos como con cierta prevención cuando un hermano tiene comportamientos que en nuestros esquemas no entran en las categorías de lo deseable moralmente, pero muchas veces no nos hemos puesto a pensar exactamente cuáles son las propuestas morales del Evangelio y por qué lo central en el Evangelio moralmente no es lo mismo que nosotros hemos insistido con tanta intensidad en nuestra relación, en la predicación, en el anuncio, pero también nuestra relación social con el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Nos ganamos el mismo lugar de reconocimiento del que hemos estado hablando. Pero por un tercer lado, el Papa nos hace énfasis en las manifestaciones de la religiosidad, o la piedad, o la espiritualidad, y nos dice, hey, pilas porque algunas de las prácticas que tenemos como religión pueden estar ancladas en el pasado, puede que pertenezcan a unos lenguajes y a unas culturas que ya no existen. Y no tiene nada de malo revisarlas para que no le transmitan a las personas el mensaje equivocado. ¿Por qué? Porque, ya lo hemos dicho en los comentarios de Evangelii Gaudium, el querigma se anuncia de muchas maneras, ¿sí? El querigma no es solamente, supongamos una asamblea de oración de fuerza de Dios en Jesús María o Juan Macías o San Antonio de Padua, no me acuerdo cómo son los nombres, pero algo así. El querigma no es solamente lo que dice el predicador en el momento en que el predicador le corresponde. El querigma es el saludo, es la distribución de las sillas, es el canto, es la motivación de la oración, es el contenido de la oración del que está dirigiendo la oración. Pero también es la tarea que se le deja a la gente, es la expectativa de experiencia que puedan tener en la semana con lo que se ha conversado, es la manera de leer la Biblia, es la manera de llamar a Dios. La manera de llamar a Dios en la asamblea es muy importante, porque ese amor misericordioso que entra y que penetra en mi vida como un padre es muy difícil de acceder si todas las palabras que me dicen sobre Dios son palabras raras y distantes, ¿verdad? Entonces, todos los lenguajes posibles hacen parte del querigma, pero también el antes y el después de la asamblea, cómo nos comunicamos con la gente que va, qué información les mandamos, qué imágenes hacemos, cómo manejamos las redes sociales, cómo es el acompañamiento telefónico personal con la gente que está cerca de las personas que asisten. Es decir, el querigma implica todas las maneras posibles con las que una comunidad dice lo que quiere decirle a la gente. Y por eso, lleguemos al terreno de la iglesia. El terreno de la iglesia es hacernos serias preguntas sobre si nuestros ritos son querigmáticos, si nuestros templos son querigmáticos, si nuestros ropajes son querigmáticos, si nuestros títulos son querigmáticos, nuestras oraciones, nuestros cantos, nuestras liturgias. O sea, ahí tenemos que entrar a pensarlo todo, y por eso, años después de esta exhortación apostólica, vemos que el Papa está haciendo reforma litúrgica, reforma de la curia, estudios sobre la posibilidad del diaconado femenino, o sea, una cantidad de cosas que tienen que ver con, ¿será que nosotros estamos haciendo un anuncio querigmático con nuestras prácticas de la fe? Prácticas espirituales, prácticas de piedad, prácticas de religiosidad popular, prácticas de lo que ustedes quieran. Esas tres cosas son súper importantes porque ahí también hay un elemento central, y el elemento central es que cualquier cosa que digamos, de las múltiples maneras en las que lo decimos, tendría que ir al centro del querigma.
nuestra manera de orar, nuestra manera de cantar, nuestras celebraciones, los mensajes que damos, las ropas que nos ponemos, los lugares en los que hacemos los retiros, los encuentros, etcétera, la decoración que le hacemos a esos lugares, todo debería decir lo central del querigma. Entonces encontramos aquí la diferencia importante que hace el Papa entre lo central y lo accesorio. Y cómo nos pide que en lo central estemos muy atentos y en lo accesorio lo releguemos a su lugar. Pero frente a eso también hay una segunda cosa que es muy importante, y es cómo tenemos que entender que no hay una única y monolítica y uniformada postura sobre ciertos temas. ¿Sí? Ese numeral 40 es súper fuerte. Claro, hay una enorme, digamos, difusión de una línea, sobre todo la línea más conservadora dentro de la iglesia. Es una de las más, que más, con más fuerza comunica, ¿verdad? Y por eso muchas personas consideran o han creído que es la única visión de mundo, de hombre, de ser humano, de persona, de economía, de sexualidad, etcétera, o de las mismas cosas de la iglesia, la única visión de sacramentos, de liturgia, de Biblia, etcétera, que existe. Pero resulta que, nos dice el Papa, no, espérense, porque apenas empiezan a aparecer muchas más ciencias que nos ayudan a entender al ser humano, nos ayudan a entender de dónde venimos, nos ayudan a entender la tradición judío-cristiana, nos ayudan a entender la Biblia, pues empiezan a aparecer posturas diversas, análisis, cosas, y eso no es, o sea, eso cobra una fuerza muy reciente, pero tiene 3, 4, 5 siglos, en la medida en que van alimentándose por su lado las ciencias de los seres humanos, las ciencias de lo humano. Entonces, aparecen unos diálogos importantísimos, posturas distintas, posturas complementarias, a veces posturas antagónicas, hay debates, y por eso hay enfrentamientos súper fuertes, ¿sí? Hoy en día, sin lugar a dudas, estamos viviendo un enfrentamiento súper fuerte en ese sentido, por algunos temas en particular. Pero un ejemplo de eso es claramente el capítulo 8 de Amoris Laetitia, que ha revelado, ha sacado a flote las posturas tan diversas y algunas antagónicas entre diversos sectores de la iglesia. Todo esto para decir que, frente a los temas, esos temas accesorios, de los que a veces discutimos con otras personas, de los que se hace tanta apologética, de los que se hace tanta discusión con otras personas de otras religiones o fuera de la religión, o incluso con otros cristianos, etc. De eso no hay una postura uniforme y monolítica. Y eso es importantísimo saberlo, porque implica que yo, como creyente, debo conocer el espectro de eso, para tomar una postura, para vivir desde ahí, para elegir, ¿verdad? En la medida en que la comunidad eclesial va buscando caminos y va generando unos lineamientos que no son estáticos, no son uniformes, ni han sido siempre los mismos, ¿sí? Creo que la gran mentira del cristianismo actual es: la iglesia siempre ha enseñado lo mismo, el magisterio bimilenario. Eso no es verdad, eso no es cierto. O sea, la iglesia todo el tiempo ha tenido que revisar. Claro, entró en un periodo de mucha estática que empieza a fragmentarse con los estudios bíblicos, con los estudios sociales, y que terminan desembocando en el Concilio Vaticano II. Pero la enseñanza de la iglesia en el siglo II no era la misma enseñanza de la iglesia en el siglo VIII. Ni sobre los hijos, ni sobre la familia, ni sobre el divorcio, ni sobre la economía, ¿verdad? La enseñanza de la iglesia en el siglo XV no es la misma enseñanza de la iglesia en el siglo XIX. Sobre muchos temas humanos, temas bueno, pongámoslo en estos términos, hacia el siglo V nadie se pregunta por la existencia de este Dios, sino la confrontación con los dioses y tal.
y con qué argumentación del origen esto pega, ¿sí? Entre los filósofos. Pero por otro lado está la argumentación que hay que hacer cuando entra el ateísmo con fuerza con la llegada de la Ilustración y la modernidad. Va avanzando, entra en procesos de avance y entra en procesos en los que hay preguntas que tienen que hacerse la iglesia hoy, en el siglo XXI, que no tenía que hacerse en el XVII, porque las realidades no existían. Entonces, esa estructura va avanzando. Y claro, desde el centro del mensaje, que se sostiene, que se guarda como un tesoro, que se protege como un tesoro, se van sacando conclusiones que se van estudiando con el tiempo, con la ayuda de las ciencias, que van cobrando perspectivas y que sin duda pues van a marcar los derroteros y los lineamientos de por donde piensa la iglesia. Por otro lado está el tema del querigma y la promoción humana, el querigma y la dimensión social, su implicación en las dinámicas de vida del mundo, más allá de una dimensión estrictamente íntima o personal, espiritual con Dios. Creo que esa parte es muy clara y los comentarios espero que sean claros. Quiero hacer dos comentarios sobre, o más bien desde la cita que el Papa Francisco hace del Papa Pablo VI en Popolorum Progressio, que es una buena nueva que intenta generar bienestar y rescatar a todo el hombre y a todos los hombres. Todo el hombre y todos los hombres. Eso quiere decir, uno, que nuestro anuncio no llega a una de las dimensiones de la persona, a una categoría de la persona. Nosotros no hacemos un anuncio que va a la parte religiosa del ser humano, para que en esa parte religiosa el ser humano decida adherirse a la Iglesia Católica y entonces cumplir los preceptos de la Iglesia Católica. No. Nuestro anuncio querigmático desde la Iglesia apunta al bienestar de la totalidad de la persona, de la integralidad de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las consecuencias existenciales del anuncio del querigma tienen que ser múltiples. Y eso es fascinante, porque eso es pensar que el encuentro con Jesús a mí me hace querer cuidarme, ir al médico, por ejemplo. Que el encuentro con Jesús me hace estar cerca de mis familiares, de los que no he estado cerca. Que el encuentro con Jesús me hace buscar mejores oportunidades de trabajo, capacitarme más y ser un mejor empleado. Que el encuentro con Jesús me hace divertirme más y mejor, administrar mejor mi dinero, mi tiempo. Que el encuentro con Jesús me hace arreglarme mejor y sentirme mucho mejor con mi cuerpo y tener una buena autoimagen, sin estar entrando en las lógicas de la belleza, de la moda o de la televisión o de las vallas publicitarias o de lo que sea, pero no desde un descuido de mí mismo, sino desde un profundo reconocimiento de mí mismo. Es todo el hombre. Y uno podría pensar en múltiples y distintas maneras de acercarse al concepto del hombre y cómo el hombre está creado. Lo importante es tener una. O sea, lo importante es que cuando yo vaya a mi predicación no esté pensando únicamente en que quiero que la gente termine rezando, sino que yo quiero que la gente termine experimentando un enorme potencial de ser feliz en todos los campos de su vida, todos, porque a todos tiene que llegar la buena nueva. Entonces nuestras predicaciones tienen que ser integrales. Nuestras predicaciones tienen que lograr hablarle al universitario de la vida del universitario, de todo lo que implica la vida del universitario. Y tienen que hablarle al empleado de la vida laboral y de lo que sucede en la vida adulta laboral. Y tienen que hablarle a la mamá de todo lo que implica la maternidad en todos los aspectos habidos y por haber. Es decir, no puede ser que por ejemplo, el stand-up comedy esté mucho más posicionado en términos de su conocimiento de la realidad de las personas, algo de lo cual puede burlarse y generar una cantidad de audiencia, mientras que la predicación cristiana entra exclusivamente en el terreno de póngase de rodillas y repita,
¿sí? O cantes esta canción, o acepte en su corazón a Jesús sin que esa fórmula, que es cierta, pero que hay que desmenuzarla para que tenga sentido, no implique un reto existencial en mi vida, en todas las dimensiones de mi vida, ¿verdad? Eh, la vida de pareja tiene que verse iluminada por el querigma, la vida sexual de la pareja tiene que verse iluminada por el querigma, la administración que la gente hace de su tiempo libre tiene que verse iluminada por el querigma. Es decir, el querigma nos impulsa hacia una realización total y plena de la vida. La vida en abundancia, Juan 10:10, implica que reconocemos que Dios quiere rescatarlo todo de nosotros, todo. Y esa doctrina social de la Iglesia, que el Papa ha citado, específicamente cita un compendio que nos recomienda leer, y por supuesto que les recomiendo que lo busquen y lo lean, lo que nos hace es un llamado muy fuerte a que nuestra enseñanza y nuestra predicación vaya, y nuestra evangelización vaya a iluminar todos los campos, todos los campos. Necesitamos predicaciones que logren entender el fútbol, ¿sí? Y que hablen desde ahí, que logren entender las dinámicas del mercado y que hablen desde ahí, que entiendan las artes y hablen desde ahí, que usen distintos mecanismos para que el ser humano entienda, ¿sí? lo que pasa a su alrededor. Necesitamos, ¿eso qué significa? Eso significa, entre otras cosas, como Tito, que necesitamos predicadores que vayan a cine, predicadores que vean Netflix, predicadores que lean la literatura que lee todo el mundo, predicadores que se sienten todo un día a ver CNN y todo un día a ver MTV y todo un día a ver Juego de Tronos, para que entiendan qué es lo que tiene en la cabeza la gente, para que entiendan desde qué categorías la gente está entendiendo y mirando su vida y puedan llegar con la buena noticia a eso. Necesitamos predicadores que se pregunten por las relaciones afectivas de los seres humanos, que se pregunten por las relaciones de paternidad y maternidad de los seres humanos, que no lo den todo por supuesto, que no crean que todo está ahí por supuesto, que todo es obvio. Además, por un dato que en el último numeral que analizamos es bien importante, el Papa dice, no tenemos en la Iglesia todas las respuestas, no las tenemos. Y no las tenemos en la jerarquía, las comunidades tendrán que buscarlas en su contexto. Y eso me parece fascinante porque necesitamos predicadores que se pongan a preguntarse por el mundo, ¿sí? ¿Por qué funcionamos de esta manera? ¿Y cuáles son las perspectivas de la economía, por ejemplo? Necesitamos predicadores que sepan de eso. Jesús sabía de eso, ¿sí? Y lo usa en sus parábolas. Usa todos los aspectos de la vida en sus predicaciones y vemos cómo habla de embarazos, de monedas, de cambios, de impuestos, de criar ganado, de lo que sea, de lo que estaba en el camino, de la levadura, de la búsqueda de tesoros, de todo. Y eso debería hacernos a nosotros un fuerte llamado de atención porque necesitamos herramientas para que nuestra predicación le llegue a todo el ser humano, a la integralidad del ser humano, ¿sí? A lo que el ser humano respira, a lo que el ser humano come, a lo que el ser humano lee, a los besos que da el ser humano, a las caricias que da el ser humano, a los lazos que genera en el trabajo, en la calle, en la ciudadanía, todo el ser humano tiene que quedar iluminado por el querigma. Y yo creo que tenemos que dar una buena batalla en que nuestra evangelización sea integral y le responda a las personas en todas sus dimensiones. Porque las personas no llegan a las comunidades con búsquedas de una dimensión espiritual, llegan a las comunidades con búsquedas de todo. Vienen con enfermedades, vienen con frustraciones, vienen con relaciones que no les funcionan, vienen con preguntas sobre sus hijos, vienen odiando a su jefe, vienen con salarios que no les alcanzan, vienen con políticos que los desconciertan, vienen con una cantidad de cosas a las que el querigma quiere responder y quiere motivarlos además para que puedan vivir a plenitud todas sus capacidades en todas las dimensiones en las que es posible vivir. Lo segundo es todos los hombres, ¿sí? Todo el hombre y todos los hombres. Y eso implica, sin duda, una búsqueda profunda de equidad social, de equilibrio social, de compromiso social, que debe tener todo cristiano y particularmente todo evangelizador. O sea, la evangelización no puede ser una búsqueda de audiencias que lo escuchen a uno.
¿sí? No, la evangelización tiene que ser una búsqueda de necesidades a las que uno puede responder, una búsqueda de dificultades que uno puede aportar algo, reparar algo, rescatar algo. ¿Sí? La evangelización no puede ser llenar auditorios para que le paren uno bolas por una hora. No. Tiene que ser los evangelizadores tienen que ser grupos de gente que salen a ver qué parte del mundo pueden arreglar. Con la buena nueva, pero una buena nueva que se convierte también en unas prácticas concretas de solidaridad, de fraternidad, de apoyo, de asistencia, de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes quieran. Porque, también lo decíamos en unos comentarios del WhatsApp, lo importante es hacer algo, hacer algo. Entre hacer algo y quedarse con los brazos cruzados, prefiero hacer algo. Así me tilden de asistencialista, así me tilden de todos esos discursos sociológicos de que la solidaridad genera más pobreza o lo que sea. Un trozo de pan entregado en la calle da más vida que todos los discursos sociales sobre el asistencialismo. Entonces yo prefiero dar el pedazo de pan, ¿sí? Pero también sí podemos hacer proyectos y hacer cosas, pero también si las comunidades se convierten en espacios donde se rescaten a los seres humanos, donde se buscan a los seres humanos. Entonces, todos los hombres implica una evangelización que busca un bienestar, que busca reducir la exclusión social, ¿sí? Y en eso es peligrosísimo que confundamos muchos elementos accesorios de la primera parte con una enorme deficiencia en la segunda parte, porque termina la comunidad cristiana de la iglesia siendo la primera en excluir grupos de personas. Y estamos llamados a romper las barreras de la exclusión, a llevar esta buena noticia que es un profundo crecimiento de la persona hacia la plenitud y de los vínculos de las personas y sus estructuras hacia la plenitud a cualquier tipo de ser humano en cualquier tipo de condición. Ese es el itinerario de Hechos, volviendo a Lucas y sus estructuras de formación de misión. Ese es el itinerario de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles arranca con gente que toda es igualita, todos son judíos, ¿sí? Y están los 12 ahí, ¿tá? Arranca Pentecostés y ¿qué hay? Gente de todas partes, judíos también, gente de todas partes de lenguas distintas. Y ahí hay una primera ruptura. Gente que viene de otros lugares, de otros orígenes distintos. Pero luego, en los capítulos siguientes, con el eunuco etíope, con Cornelio, con las predicaciones que va a hacer Pablo fuera de Palestina, hasta llegar a hablar en el Areópago, hablar con el César, bueno, mejor dicho, todas esas condiciones son gente que es un itinerario de evangelización a gente distinta, gente que no come lo mismo, que no se viste igual, que no cree en lo mismo, que no tiene el mismo linaje, que no son hijos de Abraham por la sangre, gente que no cree en el mismo Dios, gente que no practica la vida de la misma manera, ni la familia, ni la economía, nada lo practica, son distintos completamente. Y la fuerza transformadora de la buena noticia llega hasta allá. No para uniformarlos al modelo judío, sino para que se abran las perspectivas y el cristianismo encuentre caminos para decir cómo se vive esto en otras culturas, que es lo que va a pasar en el Concilio de Jerusalén, en las discusiones de Pablo en Gálatas, en todas esas cosas que son las maneras en las que la comunidad fue resolviendo cómo hacer para vivir esta buena noticia con los que no tienen la misma tradición. Bueno, que nos pase lo mismo hoy. ¿Cómo hacemos para hacer vivir esta buena noticia con la gente que no tiene nuestras costumbres católicas? ¿Sí? Meterlas a la brava en nuestras costumbres católicas o empezar a entender esas dinámicas como les tocó hacer a los primeros apóstoles, como les tocó hacer a los primeros cristianos, para ver cómo logramos romper cualquier impedimento para que los seres humanos se vinculen, se amen, se vuelvan hermanos. Todo el hombre, todos los hombres. Y no olviden, es un ejercicio de rescate de lo humano, de rescate de la humanidad, de llegar con la luz a las oscuridades de la humanidad, para que allá se descubra la presencia de Dios, esa presencia de Dios que está presente en esos lugares, y ese Dios que ha amado a esas personas, aún antes de que nosotros evangelizadores llegáramos a ellos.
Ese es el comentario clase de hoy, el querigma como anuncio. Creo que es muy importante empezar a revisar contenidos, revisar maneras de comunicar, revisar los tipos de lenguaje, revisar las prioridades de nuestros temas y también la manera como esos temas generan eh, integralidad, generan liberación de todo el ser humano, de todas sus capacidades y cómo somos capaces también de salir hacia todos los seres humanos, especialmente a esos que pasan necesidad y que están en la adversidad. Como siempre quedo totalmente dispuesto a sus comentarios, pueden escribirlos aquí mismo o en el WhatsApp. También reaccionen, pregunten, comenten, no se queden con nada. Animo a los que no han participado hasta ahora a que participen muchísimo en esto y ánimo, ánimo, a predicar. Lo que viene, lo que nos queda entonces es un pequeño ejercicio que quiero proponerles como evaluación y espero haber sido útil y espero haber sido claro y espero haber sido un buen instrumento para ustedes. Así que Dios los bendiga y a su servicio.